Pues ya estamos todos aquí, estábamos esperando, por supuesto, al quién suele llegar el último de las tertulias. Ricard, sí, es Ricard. Don Carlos Tobías. Bueno, ya estamos acusando. Yo pensaba que me iba a decir otra vez lo de los parquímetros, que fue ese gran momento en las tertulias de Onda Inversión. Bueno, eso está superado ya, totalmente superado. Fue muy bueno. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Tenemos hoy, quien nos esté viendo en streaming, tenemos un lleno absoluto en el estudio. Claro, porque nos han dicho que había tarta y eso, pero... Sí, ahora viene. Ah, bueno, claro. Claro, es que... Las galletas, la tarta... Es que Carlos al final viene a desayunar. Claro. Sí, pero seguís sin café, ¿eh? Aquí estamos con la de siempre. Es que no está Alberto. Ya, claro. bueno, pero un saludo para Alberto, pero café sigue habiendo, en el mundo. Sí. No es por nada. Aquí lo dejo. Sigue habiendo... Esto no es el café de las 10. Sí, estamos en ello. Bien, en ello. Por eso lo llevo yo a las 10. Bueno, se lo pediremos a las 5. Habrá que pedirse a los Reyes Magos. Sí, ¿no? o a Papá Noel. Se lo pediremos Bueno, para el año que viene. Unas cafeteras aquí, Estamos haciendo un motín, no sé si te has dado cuenta. Ya me he dado cuenta. Estamos boicoteando el cumpleaños. Estoy Vamos a empezar como al pie. Es que traer a 5 tertulianos en una misma tertulia tiene su peligro, y sin café. Y sin café. Y con tantos Carlos, mal asunto. No, es que a Sergio no le vuelvo a invitar, Sergio Mena. ¿Cuánto tiempo viene usted por aquí y siempre me viene revolucionando la mesa? Pues, para eso son las tertulias, ¿no? Para revolucionar un poco la... Bueno, la revolución viene con Ricard Arís en la Plaza en Llamas. Bueno. Aquí somos que arda mucho la más plaza. tranquilos. Que no es por las tardes. Entonces Somos esto más es un moderados. poco como la previa a lo que ocurre por las tardes. Pero si venimos aquí a debatir, pues debatamos. Y el primer debate, ¿por qué no hay café aquí? Bueno, pues empecemos por ahí. Por favor. ¿Y por qué no hace nada el gobierno sobre este tema? Sí. La culpa ¿Dónde? del gobierno, ¿eh? Un impuesto de café. Porque Rajoy en esto tampoco da la cara, ¿eh? No. Os saldrá en una pantalla. El dice, plasma, digo, el plasma. Debemos pedir la dimisión, ¿eh? En bloque del gobierno. O Bueno. Cospedal, que dice algo aquí sobre el café. Hoy hablamos de las 3 Cs: Cataluña, corrupción y café. Otra vez, sí, me da la sensación, es que no sé si... Y de hecho, como nos sigas pasando temas para Sí, debatir... es que me van trayendo más. Yo ya no ha llegado un punto en el que no controlo yo lo que pasa en esta tertulia. Me estáis desbancando todos. Bueno, tenemos en cualquier caso una tertulia especial que lo que voy a hacer primero es presentaros a todos para también la gente que esté viendo a través de La Sombra Producciones ese streaming, pues que sepa quiénes sois, porque habitualmente os ponen voz pero nos ponen cara. Sergio Mena, por favor, saluda. Pues, bueno. Saludo a mi madre. Ricard Arís, ya la conocen todos también. Muy buenos días a todo el mundo. Presentador de la Plaza en Llamas y periodista político, además de un buen amigo que ha venido a celebrarlo con nosotros. Igual que Carlos Tobías, que también es habitual con nosotros. Carlos Martínez. Y también amigo, que no, a mí amigo no me también. dices tienes preferencia por Ricard y a Ricard le dices que es amigo y a mí no. Es que luego se me enfadan. No te pongas Sí, sí, Carlos, no te pongas celoso. Se nota claramente las preferencias, ¿eh? Y eso que yo no he dicho nada del café. No debe ser O sea, porque la Grecia- Si quieres haber dicho algo del café, bueno. Pero entonces eso ya solo ha vamos. sido Mena, solo ha Claro. sido Mena que ya le podemos mandar a Ya casa. venía de eso. Yo creo que es corporativismo, ¿verdad? Sí. Debe ser eso. Yo aquí estoy como en mi casa, lo que me Que me manden. hago querer. ¿Qué Oye, narices, ¿queréis me dejar hago que me querer? presenten, por favor? Que estoy aquí... Iba a ello, pero no me dejan. Carlos Soto, muy buenos días. Buenísimos días. Hemos Saludo a mi madre ¿También? que no me está viendo. Pero luego te puede ver porque se queda guardado en la web. Me parece perfecto. El futuro está aquí. Sí, es así. La tecnología O es te así. oirá. Tiene A lo que mejor no ser te ve, así. pero sí te oye. No me oirá. Es más fácil que te Ahora oiga. mismo no está haciendo... Mi madre ahora mismo tiene mejores cosas que hacer sin desmerecer esto, pero las madres entended que tienen cosas bastante más importantes. Pero hay muchas madres muy fans de los hijos y están ahí todo el tiempo viendo lo que Pero mi hacen. madre es muy poco tecnófila, ¿eh? También te lo digo. Mi madre llega tarde, pero llega. Llega también. Entonces por la tarde lo podrá ver. En cualquier caso, hemos estado diciendo que íbamos a tratar muchos temas. Carlos Martínez, sí le hemos presentado. Hombre, ¿cómo que no? Sí, yo creo que lo he hecho así de soslayo, así en plan, como... otro como Carlos. que Pero vamos a no... ver. Ha hecho así como que no... ¿Qué narices está pasando aquí? Pero bueno, no me doy por aludido, ¿eh? Seguiré viniendo. ¿Nos puedes volver a presentar a todos para ya va a asegurar que estamos todos presentados? Ricard Arís, Sergio Mena, Carlos Tobías, Carlos Martínez, Carlos Soto. Bueno, Muy bien. Bienvenidos ¿Qué te ha todos. dicho? Muchas gracias. Un dream Buenos team aquí. días. Ahora sí. Ahora vamos a hablar con el impuesto del café Adriana García, porque si no Sergio Mena Hablemos se de ello. me enfada. Hablemos, se me enfada. bueno,
tampoco me enfada. Se me enfada. Tampoco es eso. Y hablábamos... No aflojes. Bueno, sí me enfada. Sí, Me voy a ir a mi casa, definitivamente. Estábamos hablando de una tertulia diferente para intentar repasar ese año que hemos tenido de Onda Inversión. Por supuesto, se ha hablado mucho de corrupción, se ha hablado mucho de política, se ha hablado mucho de lo que está por venir, y una de las cosas que está por venir eran esas elecciones de 2015, de las que ha habido muchos mensajes durante este año, porque ha habido muchas proclamas políticas también y muchas cosas que no sé si van a llegar. Estamos con lo mismo de siempre, es decir, el señor Rajoy nos anuncia rebajas progresivas de impuestos para el 2015. Es decir, acuérdense ustedes de que en el 2015 hay 2 convocatorias electorales, primero van a ser autonómicas y municipales y luego van a ser las generales, y entonces, bueno, pues a partir de ahí va a tomar una serie de medidas para que ustedes estén contentos y se acuerden de votarme, porque durante los años anteriores pues no me he acordado de ello, ¿no? Que la presión fiscal a nivel directa, a nivel de IRPF, a nivel de impuestos sociales, pues baje, porque eso es lo que va a hacer que haya una renta disponible para las personas y que puedan seguir consumiendo y se genere puestos de trabajo. Y yo creo que ese es el camino. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente yo creo que el presidente del gobierno, cuando llegó a Moncloa, eso era un erial. Es decir, entonces, claro, a poder hablar de bajada de impuestos en ese momento era realmente complicado, porque es que no había ni para pagar la luz. Un gobierno o un partido no puede acceder al gobierno prometiendo cosas que luego no sabe si va a poder cumplir. Entonces tendría que haber dicho en ese programa electoral, si podemos o si ocurre tal, pues subiremos los impuestos o no los subiremos. Quiero decir que es un partido que ha ganado unas elecciones, con mayoría absoluta además, para poder ejercer, y no puede hacer luego totalmente lo contrario que lo que ocurre en su programa electoral. De alguna... O sí puede hacerlo. Ha dicho la palabra clave. ¿Cuál? Podemos. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Sí. Sí. No quiero decir nada con esto, ¿eh? Lo dejo ahí también como... Oye, dale café, por favor, dale café. Sí, estamos en ello. Estamos en ello. ¿Cómo lo veis? Son un poco las palabras, ¿no?, de contertulios que han venido por aquí, pues hablando de la necesidad de también unos políticos que cumplan con su programa electoral, de una bajada de impuestos, no sé si anunciada o no anunciada o sugerida durante este ejercicio para el próximo año, pensando en el año electoral, pero yo no sé si eso es posible a estas alturas. Hombre, tampoco había que ser muy inteligente para darse cuenta que cuando llegó el PP al gobierno, efectivamente, las primeras noticias que nos llegaron a la opinión pública es: no hay dinero en los cajones, hay un montón de facturas pendientes de pagar, vamos a hacer muchos recortes. Y con un pequeño análisis, yo como ciudadano, lo que pensé es, claro, ahora van a pegar unos recortes de 3 años, y el último año van a decir, vamos a reducir todo, vamos a aumentar el gasto, vamos a invertir... Bueno, justo lo que está ocurriendo. Entonces, de hecho, ayer mismo decía el Partido Popular que no iba a cumplir las peticiones de Europa de que hacer más recortes durante 2015. Pues claro, bien, esto no lo dijo, pero lógicamente es porque vienen elecciones y ningún político con 2 dedos de frente empezaría a hacer más recortes todavía. Ningún político haría más recortes en general, pero menos aún cuando tocan unas elecciones, no una, sino 2 en un mismo año. Desde luego, creo que va a ser un año festivo en cuanto a rebaja fiscal. Creo que va a ser un año muy, muy favorable para los ciudadanos en ese sentido. Vamos a recuperar dinero nuestro, vamos a tenerlo en nuestro bolsillo para invertir, para gastar, para crear empleo. Es decir, vamos a ver cómo evoluciona, pero ya se están viendo ciertos fuegos artificiales, aunque a tenor de las encuestas parece que es tarde. Parece que el Partido Popular está muy por detrás en cualquier encuesta que se está haciendo. Incluso aparece ya como tercera fuerza política en una que se publicó este domingo. Y con lo cual yo creo que a estas alturas del partido ya es difícil recuperar el tiempo perdido, y sobre todo vamos a ver qué pasa con ese déficit que tanto tensiona y que Bruselas tanto nos está advirtiendo. El otro día ya se publicó, lo vimos todos, esa ayuda continuada de 420 euros para parados de larga duración, etcétera, que me parece maravilloso, que me parece necesario. Simplemente hay que ver si todas estas medidas que se van a poner encima de la mesa son realizables o no son realizables en función de los objetivos de déficit. Es cierto que estamos viendo que los organismos europeos y también los grandes mandatarios que se están dando cita también para cerrar el ejercicio hablan del paro y de la deuda como los grandes problemas de cara al próximo ejercicio dentro de la zona euro. Y habrá que ver que es cierto que España ha dejado de ser un poco el punto rojo dentro del mapa, pero tenemos vecinos comunitarios que si empieza a desacelerar la actividad de esos países...
España tampoco va a tirar. Aparte que la rebaja de impuestos es muy relativa, porque bajan las retenciones para que tengas ese dinero extra para poder invertir, y en junio, cuando te toque pagar, vas a acordarte de lo que te han dado de más. Es decir, yo creo que esto es un poco una tomadura de pelo a plazos. Ahora hay unas municipales en mayo, pues te lo rebajo hasta mayo, lo recupero en junio, y cuando se te pase el enfado te hago las generales en noviembre. Por eso Rajoy, la única cosa que está totalmente seguro es que no va a adelantar las elecciones, claro. Lo cual es lógico porque tiene mayoría absoluta y sabe que no la va a repetir. Por lo tanto, la agotará hasta el final. Pero a mí esta pretendida rebaja de impuestos, yo que más o menos entiendo un poquillo de esto, es que no la veo. A nivel de empresas, a nivel de colectivos, esto yo siempre me acuerdo, hace unos años Telefónica hizo una rebaja de tarifas que bajaba un 14% las tarifas del teléfono, y la media la habían sacado porque rebajaban un 45% las llamadas a Australia y subían un 2% las urbanas. Y claro, la media salía que habían bajado un 14%, pero a mí personalmente no me dio por llamar a Australia, con lo cual esas medias no me valían, ¿sabes? Hombre, además yo creo que cuando hablas de rebajas fiscales, hay una estrategia que es de primero de política, que es subir mucho la presión al principio y bajarla luego. Yo ayer leía, creo que eran 5 días, un artículo que hacía balance de esta legislatura de Rajoy. Decía que en esta legislatura la presión fiscal había subido 20.000 millones de euros en lo que es la legislatura de Rajoy. Entonces, claro, si lo bajas, pero antes lo ha subido mucho, yo puedo ver lo que a mí me afecta. Yo soy autónomo desde hace 4 años. Yo cuando empezó la legislatura de Rajoy, yo tenía un IRPF del 15%, ahora mismo lo tengo el 21%, y con la bajada, a partir del 1 de enero, la voy a tener en el 19%. Mi balance es que me ha subido 4 puntos porcentuales. Ojo, que una subida de impuestos no tiene que ser mala per se, ni una bajada tiene que ser buena. Y además es muy interesante también abrir un poco este debate sobre lo idóneo o no idóneo de subir o bajar impuestos. Pero la cuestión es que, bueno, pues es la estrategia que todo el mundo hace. Decir que bajas impuestos cuando antes los has subido mucho más. A mí me sorprende las declaraciones creo que era de ayer, del presidente del gobierno, Rajoy, que no es por criticarle, porque sabéis que yo soy poco de criticar a Rajoy, pero decía no entiendo estas risas, pero eres de los afiliados que más protesta, ¿eh? ¿Verdad? ¿Risas? ¿Qué risas? Iba a decir que, claro, en un país donde hay 6 millones de parados, es el país de Europa con más desigualdad y con más pobreza infantil, decir que vas a ser la locomotora de Europa, como mínimo es muy atrevido. Bueno, es que lo de ayer del 2% es espectacular, ¿eh? Claro, o sea, ¿quién se va a creer un 2% cuando estamos creciendo? No sé, de hecho, no sé a cuánto estamos creciendo, pero no creo que no llegue ni un 1%. Un 0 con poco. 0 con poco. Y la previsión, creo, más optimista para el año que viene era 1,2, si no recuerdo mal. La más optimista. Y ahora de repente pasamos a 0,8 de la manga. Sí. Y lo peor es que puede ser incluso que hasta tenga razón. Que eso sería muy grave. No lo sé si va a ocurrir, pero puede ser que llegue el 2016 y veamos todas las cifras de crecimiento del FMI, del Banco Central Europeo. Yo me voy a alegrar mucho. Sí, un 2,1. Pero ¿cómo que un 2,1? Sí, la locomotora europea. ¿Pero cómo que la locomotora europea? Pero si pasamos de ser el punto rojo. ¿Cómo hemos pasado de ser el punto rojo a estar por encima del crecimiento de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania? ¿Pero estamos locos o qué? Seguramente ocurrirá. Pero no sé a costa de qué. Esa es la gran pregunta. Sobre todo porque nos ponemos a analizar los distintos sectores y realmente, excepto el sector turismo, cuando llega la temporada, no hay ningún sector capaz realmente de tirar de la economía con fuerza. Justo. Cuando hablamos de economía, hablamos de empleo también. Aquello que ocurrió con la construcción, que hizo crecer el PIB, que hizo que el desempleo se situase en un 8-9% aproximadamente. Desgraciadamente, nuestro país está estructurado para que hasta que no tire la construcción, esto no volverá a ser lo que era, y si algún día tira. Con lo cual, durante los próximos años, si todo va bien, tenemos equilibrio interno, habrá un crecimiento sostenible del 0,00. Menos del 1. En 2 o 3 años nos pondremos, si todo va, insisto, como hasta ahora, con un nivel de desempleo de unos 4 millones de desempleados aproximadamente. Pero insisto, y estoy siendo positivo, estoy intentando ser excesivamente generoso, porque realmente si analizamos todas las variables, insisto, no hay nada que nos haga ser optimistas, más allá del consumo interno, pero el consumo interno también llega hasta donde llega. Bueno, y hacemos muchos coches, ¿eh? Bueno. Eso también, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, tenemos unas playas fenomenales, alemanes por todos lados. Yo la semana pasada estuve en Canarias por un tema profesional y terminé hasta las narices de escuchar hablar en alemán, con todos mis respetos a los alemanes. Pero era diciembre y estaba absolutamente lleno de alemanes por todos lados. Entonces, eso no hace más que hacerte pensar, seguimos como siempre. Sí.
O sea, lo que nos tira es el turismo. Y está muy bien lo del turismo porque provoca que haya mucha gente de servicios que esté trabajando, que incluso se hagan muchos hoteles, que haya muchas infraestructuras, que se hagan aeropuertos muy buenos, pero no deja de ser lo de siempre. Entonces, salvo eso, y coches, que hacemos unos coches fenomenales y exportamos a todo el mundo. Un negocio que hace poquitos años que hacemos, además, lo de los coches también, ¿verdad? Sí, nada, hace un cuarto de hora. Acabo de inventar, ¿verdad? Sí. No, de todas formas, es que estás poniendo un poco el dedo en la llaga, como no te han dado café, claro, haces esto. Viene de camino, porque en el fondo lo que subyace aquí es la ausencia de la industrialización del sector, digamos, productivo. Aquí estamos dando servicios, vivimos de servicios, tenemos sol y playas. Entonces, al final, bueno, es que no fabricamos, es que no tenemos fábricas, es que no creamos, es que no tenemos ninguna actividad en la cual realmente seamos punteros. Y en los pequeños sectores o en los sectores donde teníamos un cierto nivel puntero, los hemos ido dejando, hemos vivido de las subvenciones europeas. Y yo creo que se ha penalizado el señor o el sector que de alguna forma innovaba, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa, no sé si os habéis para pensar alguna vez esto. En España hay polígonos industriales hasta en los sitios más remotos. Sí. Porque yo veo en sitios, poblaciones de 400, 600 habitantes, polígono industrial, no sé qué, y hay una nave. Un polígono industrial aquí. Bueno, pues eso significa que hay industria. Pero luego... Pero es venta. No es producción. Claro, justo. De todas formas, con el modelo económico que tenemos encima de la mesa, de esa crecida del sector servicios y de crecimiento de otros sectores importantes, vamos a pensar una vez más qué hacemos con todos esos ingenieros que salen de nuestras aulas, que son miles al año, con una preparación magnífica, que se ha invertido muchísimo en ellos, que en principio tienen unas expectativas profesionales determinadas, y estamos creando una economía realmente donde se prima el puesto de trabajo poco cualificado en general a través del sector servicios. Entonces eso significa que España, que debería ser un país que vendiese materia gris, lo que está vendiendo es mano de obra barata, que al final está bien a corto plazo, pero no dejamos de mirar a los 4 años siguientes. Y de verdad habría que mirarlo, qué vamos a hacer dentro de 20 años. Y eso no se hace más que con industria, con una industria potente, con un I+D, y parece que lo que se hace es acomodarse lo fácil, que es el sector servicios, que es lo que hace crecer. Porque si te fijas, además, las comunidades autónomas que mejor están en temas de paro son las más industrializadas, las del norte. Todas las que han invertido realmente en industria son las que están aguantando el país en materia de paro y de crear trabajo. El resto... Y además que se crea un empleo mucho más estable del que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque al final, con el modelo que tenemos, la temporalidad, sin ninguna duda, ha venido para quedarse. Vemos que los contratos indefinidos cada vez son menos, pero realmente porque el sistema lo propicia. Es decir, tenemos un sistema que es absolutamente rígido con los trabajadores indefinidos, y flexible y fácil con los trabajadores temporales, con lo cual el que entre en la rueda de los trabajos temporales es muy difícil que entre en el segmento de lo indefinido, con lo cual tenemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda, y además esto solamente se conseguiría, insisto, cambiando de sectores. En la industria, por ejemplo, en general los trabajos suelen ser bastante estables, no así en el sector servicios, evidentemente. Yo creo que España tiene un problema estructural, y es que no acaba de aclararse en cuanto a cuál es su modelo productivo. Muy grosso modo, y aquí estoy exagerando, pero muy grosso modo, un país a la hora de establecer un modelo productivo tiene 2 opciones. Una es tener 1 o 2 sectores que sean los punteros y los que tiren básicamente del grueso de la economía y del empleo, y otro es tenerlo muy diversificado. Los 2 modelos tienen sus riesgos. Si lo apuestas todo a un sector, lo malo es que como ese sector se te venga abajo, la hemos jodido absolutamente, y lo malo de tenerlo un poco diversificado es que como ninguno acabas de ser del todo puntero, otros países te pueden adelantar con mano de obra barata, con lo que sea, con innovación, te pueden adelantar y puedes no tenerlo muy claro. Y en España yo creo que seguimos sin tenerlo claro. En su momento España nunca ha sido un país con un sector productivo claro, porque siempre hablamos de turismo y de servicios, pero luego miras el PIB en España y el sector turismo, por ejemplo, no es tan representativo como el ciudadano medio puede pensar. Es representativo, pero no tanto como podemos pensar. Y si acaso un poco más servicios. Pero claro,
sin tener esto muy claro, al final en las últimas quizá 2 décadas o década y media nos hemos tirado a la construcción, que al final lo que ha pasado es que ha fallado, se nos ha caído, tenemos un montón de gente que solo ha sabido hacer eso y que ahora no sabemos muy bien cómo reencadenar, porque es gente, yo conozco a gente así que se está dedicando a formarse en todo lo que se encuentra y no le acaba de ver salida a eso, porque no, es que el problema es ese, que no vemos cuál es el modelo productivo que tiene España, y estamos en esa, aunque no sabemos si tirar por un sector, si diversificar, porque luego los sectores pequeñitos parece que se están cargando, como es la ciencia o la innovación, y al final es eso, nos estamos abogando a corto plazo a intentar ser un país de servicios con mano de obra muy barata, tremendamente barata, cuando, hombre, somos un país medianamente europeizado u occidentalizado, por así decirlo, y lo que decíamos antes, deberíamos ser vendedores de materia gris, no de mano de obra. A mí me sorprendía, bueno, ya de este hombre no me sorprende, de un tertuliano de la cadena SER. ¿Sabes que no lo voy a nombrar porque si no se va a enfadar otra vez conmigo por Twitter? Que decía que no veía tan mal que España se convirtiera en un país de camareros y no sé cuál era la otra profesión. Amas de casa o de empleadas del hogar o algo así. Yo pensando, pero bueno, hombre, o sea, ¿prefieres eso a que tengamos ingenieros, que tengamos gente formada? A tus hijos les dirías, sé empleada de hogar y camarero. ¿Verdad que no? Pues no digas tonterías, porque es que además a nivel estatal se están diciendo, o se está medio insinuando en algunos sentidos, de que esto tampoco es tan malo cuando, señores, o sea, si esto para los años 60 igual estaba bien, pero ahora para 2014 me parece pues la peor estrategia para llevar un país. ¿Quién era el tertuliano? Que me he quedado con la duda. Uno que trabaja. Lo peor de todo, Ricardo, lo peor de todo es que para ser camarero o empleado de hogar resulta que empleas ingenieros, arquitectos, y dices, perfecto, tenemos las empleadas de hogar más cualificadas de la zona euro. Entonces es un coste absolutamente absurdo. No, pero no están cualificados, es justo todo lo contrario, creo, porque bueno, sí, tú estarías cualificado si fueras muy buen camarero, pero si eres un ingeniero y te pones a trabajar de camarero, al revés, estás muy mal cualificado, porque no vas a hacer bien tu trabajo, porque tú estás formado para hacer otra cosa. Y volviendo a lo del tema de antes, que además esto es un tema muy recurrente, durante el año lo hemos estado diciendo muchas veces. No tenemos muy claro cuál tiene que ser nuestra base productiva, pero tenemos algo claro en este país. Y esto ya va por el tema de la política. No sabemos ni qué queremos ser, ni qué somos, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Lo único que queremos es ser funcionarios. Por lo menos hasta hace unas décadas, la máxima aspiración de mucha gente es, bueno, pues yo me hago unas oposiciones y termino de secretario de algún sitio, de algún ayuntamiento, y ya tengo la vida resuelta. Y ese modelo ya está caduco, ya está superado, pero sin embargo en algunos todavía nos cuesta un poco. No, me voy a lo fácil, con un puesto para toda la vida, fijo, con un sueldo todos los meses, etcétera, etcétera. No tenemos muy claro ni qué queremos producir, ni dónde queremos llegar, ni cómo nos queremos organizar, ni nada de nada. Y entonces yo creo que eso va antes incluso que qué queremos producir. Es nosotros como nación o como país o como Estado o como grupo común, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde? No tenemos una idea fija de cuál es el objetivo común de todos nosotros. Entonces, como cada uno va por su lado, pues evidentemente cada uno produce por lo que le da la gana. No, parece que en ese sentido no tenemos identidad. Es decir, todos los países tienen su mediana identidad. Por eso yo sí que estoy de acuerdo con gente de Podemos cuando dice que estamos viendo una segunda transición, porque joder, en este sentido parece que somos un país nuevo, que acaba de nacer porque no acaba de saber muy bien de qué palo va, cuál es su modelo productivo. Estamos un poco por definir. La cuestión es que, claro, estamos en un momento de extremada urgencia, con un paro tremendo en el que es cierto, y ahí voy a dar un pequeño punto de comprensión, es cierto que tenemos tanta prisa que a lo mejor el hecho de debatir cuál es nuestra identidad y qué modelo productivo queremos, oiga usted, pero es que hay gente que no tiene un puto duro, perdonadme la expresión, y al final estamos recurriendo a lo urgente. Que todos los movimientos de ruptura con el pasado, de cambio innovador, se producen en situaciones de crisis. Es decir, cuando la cosa va muy mal, aparece alguien que propone un cambio. Cuando va muy bien, si aparece alguien a proponer un cambio, dicen, hombre, ¿tú qué dices? Con lo bien que vamos todos. Entonces, lo normal es que, o sea, yo creo que cuando dicen, no, es que Podemos canaliza el hartazgo de la gente. Bueno, es que la gente está harta.
O sea, no se lo ha inventado Podemos. Es decir, Podemos lo que ha visto es un nicho en el que realmente ha encontrado un desasosiego en la gente porque ves que tus hijos, en los que has invertido un montón de dinero para que sean los más listos de las últimas generaciones, no tienen trabajo ni de camarero. O sea, no van a poder ser ni malos camareros. Cuando ves que los inmigrantes que venían aquí al Edén se están volviendo porque vivían mejor en su país con las privaciones que tenían. Entonces empiezan a pensar y aparece alguien que te dice, hombre, es que este sistema hay que cambiarlo. Y hombre, yo no sé si es bueno o malo, vamos, yo particularmente pues no soy muy de Podemos, como podéis imaginar, pero lo que sí me parece bueno es que aparezca alguien que mueva las estructuras. Es decir, porque aquí la única duda era si el PP o el PSOE ganaban. Bueno, ahora parece que a lo mejor hay otra alternativa y yo creo que eso, hombre, hará que la gente se espabile, porque si no esto estaba tan conquistado ya que éramos meros depositantes de votos que, bueno, pues que a lo mejor ganaba yo o perdía yo, pero daba igual porque siempre iban a ser los mismos. Ahora a lo mejor no. Yo desde luego tengo la sensación de que solamente tenemos la identidad de país cuando juega España. Parece que solamente nos sentimos españoles y tenemos esa... Eso lo decía el otro día Forges, en un artículo. Pero yo lo pienso de verdad, yo solamente veo que la gente se moviliza por algo cuando hay un partido de fútbol. Cuando desde luego tenemos algún problema con cualquier país externo, cuando tenemos... La gente no se moviliza. Tú no ves a nadie escuchando el himno de España en ningún tipo de evento más allá de cuando juega la selección española. Es decir, que no tenemos un sentimiento en general de país como tienen los americanos, que en cualquier fútbol americano del colegio te ponen los tíos el himno antes de... Con lo cual, creo que la crisis de identidad es obvia y ese hueco para un partido nuevo, con cosas distintas, con un planteamiento distinto, recogiendo a todos esos descontentos, pues evidentemente tiene sentido. Y además, lo peor de todo es que los grandes partidos siguen sin darse cuenta. Hemos leído unas declaraciones de Cospedal donde decía que parecía que había menos corrupción que nunca. Cuando es increíble. Con lo cual, todos estos mensajes no hacen más que reforzar a un partido como Podemos. Una ley de transparencia que no termina de salir. Es decir, vemos que todo está a medias, que ellos mismos no se quieren poner el collar, porque evidentemente los van a encorsetar y van a hacer su trabajo mucho más transparente y mucho más visible para el ciudadano, pero no se dan cuenta que como eso no ocurra, van a perder el poder. Bueno, yo discrepo en una cosilla. Qué raro. ¿Verdad? Es que mientras solo sea una. Ya me han traído café, entonces ya tengo que ir rebajando el nivel. Que no lo han dicho, pero ha habido una entrega de café que se quede. Como nos están viendo en streaming, ha quedado constancia de que Adrián nos ha traído el café. Efectivamente, estamos en un momento en el cuando escuchamos un mensaje que nos revoluciona, nos dice, esto hay que cambiarlo, el sistema está tan podrido que por algún lado tiene que salir, pues evidentemente todos nos parece muy bien, ¿no? Pero claro, cuando luego te encuentras con el segundo de a bordo de ese partido político o movimiento social, resulta que tenía un contrato en una universidad donde no aparecía por allí y los trabajos que hacía eran anteriores, y estaba cobrando 1.800 euros al mes por básicamente no hacer nada. Y el que le contrató, su jefe era del partido también. Y era del mismo partido, entonces dices tú, pues estamos en las mismas. Al final somos el país del Lazarillo de Tormes. Sí, por supuesto. A pesar del tiempo que no decías nada por coger las uvas, no, eran las uvas, eran aceitunas, porque te callabas porque cogías 3. Pues efectivamente, esto es... Pero si eso mira los debates de corrupción del Congreso, cuando alguien dice, porque usted en su partido tiene el Gürtel, dice, pues usted tiene más, porque tiene los seres y al final dices, o sea, no es que yo no lo tenga, que yo sea honrado, no, es que usted es más ladrón que yo, por lo tanto, no hay problema. Pero yo creo que lo que sí que está cambiando de verdad es la fuerza que están tomando los movimientos sociales. Vemos, por ejemplo, en Cataluña, la ANC, que tiene una fuerza de convocatoria, tiene una fuerza bestial. Podemos al final no deja de ser un movimiento social de alguna manera, tiene un líder por supuesto, pero al final no es más que un movimiento social. Entonces lo que sí que parece que está cambiando es que el partido político sigue teniendo peso, pero por ejemplo yo creo que en Cataluña más tendría una situación muy complicada si la ANC se le pone en contra, por ejemplo. Desde luego. ¿Por qué? Porque realmente quien moviliza, realmente quien convoca es la ANC, no es CiU. Entonces creo que esos movimientos sociales cada vez están más despiertos, creo que la gente cada vez se está movilizando más, con lo cual creo que es algo bueno, porque es algo que une más allá de los partidos políticos. Y al final, si estos movimientos ciudadanos triunfan, los partidos políticos no tienen más remedio que seguir el paso que esos movimientos le marcan. Es que para empezar es lo que debería pasar siempre. Los partidos políticos deberían ser un reflejo de la sociedad y de los movimientos sociales. Cuando el gobierno o algunas personas con cargo
algo político, critican, criminalizan o atacan a estos movimientos sociales, lo único que hacen es, pues aparte de dar votos a Podemos, no entender qué es la política realmente. Cuando en el Partido Popular son los mayores creadores de independentistas y de votantes de Podemos, es que hay un problema de falta de comprensión de la sociedad realmente. Y a mí me parece clarísimo en este sentido porque además llevan mucho tiempo haciéndolo y no sé si a propósito, ya llego a dudar si lo hacen a propósito o no, porque que Cospedal diga que cada vez hay menos corrupción, claro, uno piensa, bueno, lo que hemos dicho antes fuera de antena, ¿no? Que se ha fumado esta mujer para decir eso, ¿no? Porque es que realmente es una declaración que cualquier persona con dos dedos de frente ve que no es cierta. De todas formas, te recuerdo las declaraciones de Montoro diciendo que los sueldos no habían bajado, que subían moderadamente. Bueno, es que Montoro, perdóname, Montoro es especialista en decir, esto no es A, esto es la primera letra de abecedario. Ah, bueno, pues señores, que es lo mismo. Es cierto que tenemos temas de corrupción, por ejemplo, también teníamos temas hablando de empleo, de un poco también la parte más creativa. Hablaban ustedes de qué queríamos ser y durante cuánto tiempo se nos ha vendido también el papel de las renovables en el futuro. Yo creo que España siempre ha sido un país, probablemente por lo latino, por el tipo de historia que tenemos detrás, sumamente creativo, ¿no? O sea, es mi impresión. El problema es como pasa con los niños. ¿En qué momento se nos cura la creatividad y nos volvemos más robots incluso que los trabajadores alemanes, en el caso de trabajadores? Cuando se habla de que la energía verde puede crear muchos puestos de trabajo, hay que preguntarse a costa de quién. Es decir, ¿con el dinero de quién? Con el dinero de todos los españoles. Es decir, también el Plan E, que en su día puso en marcha Zapatero, prometía muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo. Lo que no se dice es a qué coste y si sirve para algo. Esos puestos de trabajo ingentes, que costaron cerca de 15.000 millones de euros, fueron sufragados por todos los españoles y fueron empleos de bajísima calidad y de cortísima duración. Al final, empleos de corta duración, en muchos casos hemos dicho, ¿no? Mejor de corta duración que no empleos, pero es cierto que el modelo de trabajo para toda la vida ha cambiado, que es parte de una realidad y que en muchos casos lo que planteábamos también en esta tertulia, que no sé si estarán ustedes de acuerdo, es que estamos intentando cambiar nosotros. ¿Cuántas personas conocéis que dicen, pero es que yo soy autónomo y al final tengo 5 trabajos para llegar a fin de mes, pero luego la realidad es que otras estructuras quizá no han cambiado ese modelo de lo que te piden de cara a futuro, para concederte, por ejemplo, un crédito o para darte algún tipo de solvencia. Si cambia el modelo, cambiará o tendrá que cambiar de forma global. No puede ser que vayas a solicitar un crédito para el día de mañana y te digan, no, es que eres autónomo y tienes 5 trabajos para llegar a fin de mes. No tienes nómina, te dice. No eres indefinido. Ya, pues es que estoy sobreviviendo, señores. ¿Qué me dices? ¿Que es una contradicción? Pues lo mismo que estamos debatiendo sobre modelo productivo, modelo estatal. Es una contradicción todo. Entonces, o superamos las contradicciones o estamos sin rumbo. No hay estrategia. No sabemos dónde queremos ir. Entonces, si tú no sabes si te quieres sales de Madrid y te quieres ir hacia Sevilla o te quieres ir hacia Valencia, si no lo tienes claro, pues lo que vas a hacer es que terminas pues ni en un lado ni en otro. Aparecerás en Cuenca, que está en un punto intermedio, pero no es ni en uno ni en otro donde tú tenías pensado. Hay una ausencia de liderazgo a la hora de marcar las posibles estrategias, porque bueno, la gente a lo mejor a nivel individual puede tener una idea más o menos de lo que quiere, pero a nivel colectivo, pues digamos, hay unos canalizadores de opinión que de alguna manera te van explicando lo que es mejor o lo que en cada momento es mejor. Y eso no solamente es que ya no existen, es que están desprestigiados por la corrupción. Es decir, ese no, porque ese lo que quiere es robarme la cartera, con lo cual ya me da igual lo que digas, yo no puedo seguir esto. Y yo creo que eso es un verdadero problema. Es decir, yo creo que la clase política esté desprestigiada no es bueno. O sea, el gobierno tiene la culpa de todo. Tristemente se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado, sí, han hecho méritos, pero no es bueno. No, desde luego que no. De hecho, bueno. Estoy de acuerdo contigo que este país necesita un liderazgo fuerte. Es igual si se llama Pablo Iglesias, se llama Pedro Sánchez, se llama... Incluso varios liderazgos, es decir, claro, gente que proponga alternativas y que la gente vea que eso es creíble. Claro, es que lo que no puede ser es que cuando haya otra gente promoviendo cosas, el gobierno se cierre en banda siempre, claro, y niegue cualquier cosa y diga a todo no. O sea, cuando los partidos políticos piden una renovación de la Constitución, no es porque a ellos les guste, sino porque ven que la sociedad es lo que pide.
Y cuando tienes a toda una sociedad pidiendo un cambio, y la Constitución es solo una cosa, o sea, realmente para salir del país económicamente, o sea, salir adelante, quiero decir, se necesita un modelo concreto, es decir, mira, yo apuesto por esto. Igual la cagamos, pero oye, mira, este es mi programa, este es mi plan para salir de la crisis, y creo que así vamos a salir. El señor Aznar, con lo poco que me gusta el señor Aznar, tenía un plan que era el tema de la burbuja inmobiliaria, y le funcionó durante bastantes años, luego hasta yo. Pero el tío tenía un plan. Y creo que es lo que necesita este país, no otro señor Aznar, por favor, pero sí alguien con un plan concreto para sacar al país adelante, que es lo que no tenemos ahora. Ni más ley del suelo ni cosas de esas, ¿eh? Eso fue la base de todo esto. Exacto. Una de las cosas que está cambiando en el mercado laboral, y eso creo que es indiscutible, no sé si es una evolución o una involución, lo que está claro es que es un cambio, es que la gente está empezando a vender trabajo y no tiempo. Me explico. Creo que la mayoría de los que estamos en esta mesa somos autónomos, y lo que vendemos habitualmente es nuestro trabajo a un tercero que paga por nuestros servicios. Entonces, me parece que el modelo está cambiando hacia esa figura. No sé dentro de 10 años cómo estaremos, pero probablemente el número de autónomos se haya disparado, el número de contratos por cuenta ajena haya disminuido drásticamente. ¿Por qué? Porque, insisto, el modelo cambia, y las necesidades de los empresarios actualmente parece, y en la legislación se lo permite, pasan por esa vía. Bueno, tenemos en cualquier caso noticias también de última hora. Habla la OCDE de que la desigualdad entre ricos y pobres alcanza su nivel más alto en 30 años. En el caso de España, la brecha se dispara. Y también tenemos una cifra de última hora, hablando también, investigando sobre la encuesta de población activa. Nuestros compañeros del Economista han hecho cálculos, y más o menos un 30% del total de asalariados viven de una nómina pública, que era lo que estábamos hablando. ¿Ves? No hemos cambiado nada. No, si yo os traigo las cifras de última hora, además estábamos charlando de cortes que hemos sacado de analistas y de tertulianos que habéis venido por el café de las 10, hablando, por ejemplo, de problemas que afrontamos de cada 2015, y uno de ellos era el empleo, otro era el crédito, y el tercero... Claro, qué tipo de contrato, qué condiciones, con qué te despiden, qué calidad de trabajo tienen, qué presión social, que es importantísimo, qué presión social tienen los trabajadores para aceptar cosas que antes no aceptaban de sus empleadores. Porque ahora la presión social de que 6 millones de parados casi te obliga, por decirlo así, a hacer cosas que antes no estarías dispuesto para que no te echen a la calle. Y dices, no lo haces muy bien. Aquí tengo 6 millones de parados que igual te cogen el trabajo, amigo. Que la banca pedirá 30.000 millones de euros para dar crédito a las pymes. Yo creo que es fundamental. Ahora parece que la economía española está repuntando, y yo lo que veo en mis clientes es que tienen una dificultad para el acceso a la financiación importante. Clientes de toda la vida, zapaterías de toda la vida, que bueno, lo están pasando mal. No son los clientes que alguna vez he tenido que abren al año, que no son profesionales. Es gente que lleva negocio a lo mejor de la segunda o la tercera generación y no tiene crédito. Entonces yo creo que esta medida es fundamental para generar más confianza en la economía y que podamos seguir creciendo. Nadie se esperaba que en el año 2012, acordaros, que nadie daba duro por nosotros, que nos rescataban. ¿Os acordáis? Sí, hombre, perfectamente. Y aquí estamos. Pues claro, ha tenido que ser el esfuerzo, yo creo que ha sido un ajuste muy bestia. Al final lo que vemos es eso, ¿no? Un ajuste que se ha llevado por tierra muchísimas cosas, y que aunque estemos creciendo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El crecimiento tarda en llegar, no se palpa el crecimiento tan nimio que se está generando, que está bien, que obviamente es mejor que cero, pero bueno, que queda mucho por hacer. Yo una duda que tengo es, además lo acabamos de comentar, el año que viene es año de elecciones, hay 2 elecciones importantes, ahora se nos están presentando todas las medidas estas prosociales, en las cuales, como tenemos muy poquita memoria como ente humano, vamos a estar muy alegres, muy contentos. El año que viene va a haber muchas inversiones, la gente se va a meter en un montón de iniciativas, seguramente habrá una vuelta pequeña al crédito. Y si vuelve a ganar el Partido Popular, aunque no sea por mayoría, ¿qué pasará en 2016? Que otra vez tendremos que apretar tuercas, y serán fuegos artificiales los de 2015, no se mantendrá en el tiempo, evidentemente, porque probablemente es inviable. ¿Verdad? Seguro, vamos. Lo que pasa es que te comentaban,
¿por qué no pasa nada cuando un partido político presenta un programa y luego no lo cumple? O sea, ¿por qué admitimos que cuando alguien dice voy a hacer esto y esto, a los 2 días de llegar al gobierno dice, no, bueno, lo que pasa es que yo no sabía que había... Yo no pensé que el déficit era del 6 y ahora es el 8. Claro, luego lo haré, pero es que ahora no me he encontrado... Y no pasa nada. Entonces, lo que es asombroso es que un político que no cumple su programa se presente a las elecciones y honestamente piensa en ganarlas. Porque claro, quiere decir, entonces no necesito cumplir nada, porque te voy a contar lo que quiera, porque tú me vas a seguir votando. Yo creo que el voto de castigo no puede ser en las europeas, porque además eso es un error, las europeas son muy importantes también. Pero el voto de castigo lo dejamos para las europeas, para decir, para que vean lo descontento que estoy, que vayan los de Podemos a Bruselas. Pero luego en las generales, hombre, en las generales yo soy de derecha, voto a la derecha, yo soy de izquierda, voto a la izquierda, pero no a los nuevos estos que a saber lo que van a hacer. Y yo creo que eso no es... Pero estamos en esta línea, ¿eh? Yo me imagino que habrá una corrección del sentido de voto según se acerquen las elecciones importante. También es cierto que estamos viendo agencias de calificación y algunos bancos internacionales que hablan del riesgo que supone Podemos para la economía española y para las empresas, porque hablan también de menos credibilidad y de incluso fuga de capitales, que ya lo vimos también en su momento hablando del caso catalán, que también ha salido. De hecho, te iba a hablar de ese tema, que me recuerda mucho a cuando se decía que Cataluña iba a salir al espacio exterior si se independiza, ¿no? Como dije ya también en esta tertulia, ni me creo a los que dicen que todo será maravilloso cuando Cataluña sea independiente o cuando llegue Podemos. Tampoco me creo para nada a los que dicen que se va a hundir el mundo cuando Podemos llegue al gobierno, porque no va a dejar de ser un partido político que intenta hacer, en teoría, lo mejor para el país. Y sí, desde luego, como decía mi padre, o decía, bueno, sigo diciendo porque estaba vivo, ¿no? Pero quiero decir que es una frase que suele usar desde hace mucho tiempo. El capital es muy cobarde y suele escaparse cuando cree que va a perder negocio, como por otro lado es comprensible, ¿no? Me parece que el miedo a Podemos es mucho mayor, o sea, se pinta mucho más de lo que realmente es, porque de la misma manera que yo no me creo que empresas se vayan de Cataluña si esta se independiza, si realmente Cataluña es un negocio, tampoco creo que muchas empresas se vayan de España, aunque gane Podemos, si España sigue siendo negocio, ni más ni menos. Que al final yo creo que es un discurso un poco tramposo de... Creo que hay parte de miedo, es decir, metemos miedo con Podemos o con quien sea, ¿eh? En plan, nos tendremos que ir o sepa Dios qué, cuando en realidad, primero, es lo que tú dices, es que no me lo creo. Yo ahora mismo me estoy acordando de la entrevista que le hizo a Pablo Iglesias Jordi Évole, cuando hablaban, y es un ejemplo, pero hay muchos, cuando hablaban de Apple. Sí. Apple no paga impuestos, y decía Jordi Évole en una frase que a mí me dejó, vamos, patidifuso. Pero es que si le subís la carga, a lo mejor Apple... se va de España y no vende iPhones. Pero por favor, Jordi Évole, o sea, ¿qué persona con 2 dedos de frente se va a pensar que España no es importantísimo para Apple? Es decir, al final, el hecho de fiarnos... Es un interesado, es decir, es como cuando estaba Felipe González, que se decía, si gana la izquierda os quitarán las pensiones, y a los jubilados les decían, no votes a ese, porque ese te va a quitar la pensión. Y claro, pues esto ha evolucionado, ya es Apple, pero vamos, la idea es la misma. Yo creo que el problema de fiarnos de las agencias de rating y demás es que, a ver, al fiarnos de estas agencias partimos de una idea que no es del todo incierta o que no es del todo falsa, que es, oye, el poder político está ahí, pero hostia, el económico puede llegar a ser mucho mayor. ¿Qué pasa? Que no es tan mucho, yo no creo que sea tan mucho mayor. Oye, al final el poder económico se tiene que suscribir al político. Es decir, y Apple no va a decir, me voy de España porque me suben los impuestos. Pues no, Apple va a seguir aquí y se tendrá que acoplar. Por eso las empresas tienen miedo, porque saben que se tienen que acoplar a lo que un político diga. O sea que al final nos estamos dejando llevar por agencias de rating y lo peor es cuya, primero, fiabilidad es cuestionable. Es más que cuestionable, y segundo, es que es un punto de vista muy interesado y que muchas veces no se corresponde con la realidad. Y de hecho el poder económico siempre tiene a mano la posibilidad o la intención de poder influir, voy a decirlo muy suavemente, influir sobre los políticos. Y Pablo Iglesias, con el discurso y el mensaje que está dando a diario, parece que va a ser una persona que en teoría no va a dejar manipularse por los poderes económicos. Y eso, lógicamente, provoca muchísimo miedo en los poderes económicos o en los mercados en general, ¿no? No, pero dice Cospedal que hay menos corrupción que nunca. Ah, bueno, eso lo dice Cospedal. Sí. O sea, eso que tú acabas de decir, para Cospedal no existe, no hay esa cosa. Había otro de los temas que habíamos estado charlando también durante este año de andadura de Onda Inversión, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero es que la justicia también ha dado mucho que hablar.
Yo conozco jueces que te dicen a la secretaria judicial o al que sea, le dicen, imprímeme esto que lo quiero, y son a lo mejor 5 tomos de un... O sea, estamos en el siglo XXI, vamos a informatizar la justicia y vamos también a hacer un trabajo por parte de los jueces, vamos a modernizarnos, porque yo te puedo poner los ordenadores que quieras, pero si sigues viviendo en el siglo XIX con tus sentencias, Claro. por mucho que yo me gaste en informática, vamos a dar un paso más allá, vamos a aligerar los procesos, a lo mejor no todo tiene que llegar a un juez, a lo mejor hay cosas que las puede solventar otra persona de la judicatura, que es muy importante. Al final intentar adelantar procesos, estábamos viendo, ¿no? Las acumulaciones de querellas por el 9N retrasarían la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre el caso de Mas. Y también, hablando de justicia, esa dimisión del ministro de Justicia, de Ruiz Gallardón, que también se produjo durante este último año. Muy celebrada por los estamentos judiciales, porque estaban, yo creo que el señor Gallardón ha tenido una gran virtud, que es la de unir a todo el estamento judicial contra él. Por primera vez, ¿eh? Por primera vez, porque además lo sé de primera persona, porque para mi libro les he entrevistado a varios, a fiscales, a abogados y a jueces, y estaban todos en contra, incluso los conservadores, que ya es decir, y la verdad es que creo que no ha dejado a nadie absolutamente contento con su gestión, porque realmente nadie se esperaba que tuviese este tipo de gestión el señor Gallardón. Hombre, desde luego la justicia que se retrasa tanto en el tiempo, desde mi punto de vista, pierde eficacia. Por ejemplo, vamos a pensar en el señor Núñez, que creo que ha salido a sentencia definitiva 20 años después de cuando empezó el juicio. Sí. Con lo cual, un señor que empezó un juicio con 63 años y con 83 años ya la sentencia es definitiva y lo meten en la cárcel, desde mi punto de vista pierde eficacia y evidentemente pierde la esencia de... Y eso no se soluciona, con la reforma que está planteando el Partido Popular de limitar las instrucciones a 18 meses, aunque sean luego ampliables. Esto se soluciona poniendo más medios para la justicia, para que se acorten los tiempos, no poniendo un límite de tiempo. Que es como aparte, la justicia es barata. Es decir, una justicia eficaz ahorra mucho más dinero del que te gastas en que sea eficaz. Claro. Porque cuando la gente... O sea, bueno, yo recuerdo a Jesús Gil, que me parece una persona digna de mencionar, cuando él decía, bueno, yo si quiero arruinar a un competidor, le forro a pleitos. Ya sé que me van a condenar a costas, da igual, pero tú no vas a ir a tu empresa porque vas a estar todo el día en el juzgado. Y entonces yo el negocio me lo quedaré. Voy a perderlos todos, bueno, pues los pago, no pasa nada. Entonces tardaré 15 años, te tendré 15 años yendo al juzgado todos los días, y mientras tanto pues me quedaré con el negocio. Es decir, yo creo que al final la justicia tiene que ser justicia, si no, pues se pierde el tiempo. Y la ausencia de rapidez determina que haya gente que la utilice como mecanismo para fines totalmente contrarios. Y máxime cuando tenemos jueces, lo sé de primera mano, que trabajan de sol a sol, que están por las mañanas en el juzgado, por las tardes poniendo sentencias, o sea, que no trabajan de 8 a 3. Con lo cual, esa sobreacumulación de trabajo, ver que las cosas no salen, ver que todo sigue igual, a pesar de meterle horas, a pesar de meterle un sobreesfuerzo, al final crea desmotivación, sin ninguna duda. Eso lo arregló Gallardón, que no le valoráis nada, poniendo las tasas judiciales para que no vaya tantos juicios y entonces no haya acumulación. Somos muy mala gente. Claro. De todas formas, a mí las noticias que me han llegado es que a Gallardón se lo cargaron desde dentro, no desde fuera. Es decir, no se lo cargó la justicia porque iba mal, se lo cargaron desde dentro porque no interesaba que estuviera. Con lo cual, ni siquiera se puede apuntar la medalla y decir hemos quitado un mal ministro de Justicia. Era una cuestión particular. Bueno, de cocina. Por el tema del aborto, que no salió, para empezar, y luego también porque tenía a toda pero eso ya sabemos que es secundario, el tener a toda la administración judicial en contra. Sí, sí. Pero, vamos, merecidísimamente se fue el señor Gallardón. Igual que merecidísimamente se ha ido la señora Mato, y igual que otros ministros que merecidísimamente deberían irse, y que todavía no se van a ir, y no creo que se vayan. No, ya va lo que queda, ¿verdad? No, o sea, de aquí a lo que queda, ¿se lo dices por ver? Por ver si se van. Por ver si se van. Pero yo creo que no, de aquí a noviembre del año que viene, bueno, a no ser que haya alguna... En el mundo de la política he aprendido que un año y pico es muchísimo tiempo, y puede pasar de todo. ¿Quién sabe? Igual sí, igual sí que dura hasta el final. Si hay una crisis también es verdad que ébola... Claro, no, pero también es verdad que el señor Ver en los últimos año y pico tiene un perfil más bien bajo. Empezó muy fuerte en la legislatura con lo de catalanizar a españolizar a los niños catalanes y mil exabruptos más que dijo en el Parlamento, y su famosa nueva ley, que también una vez más ha unido a toda la comunidad educativa en este caso, pues pero vamos, la verdad es que últimamente está, para ser Wert, muy tranquilito.
Sí, por algo será, ¿eh? Eso no es gratuito. Bueno, él ya tiene el trabajo hecho, ya lo malo ya lo ha hecho, así que... De todas maneras, para el año próximo, como decimos, tendremos muchos mensajes electorales, seguiremos mirando a esas ayudas, ¿no?, que se van aprobando también para parados de larga duración, para personas con cargas familiares, esa rebaja de IRPF también, en esa reforma fiscal que tanto ha dado de qué hablar, porque yo me acuerdo que cada vez que venía Sergio a la tertulia era el mismo tema. Sí, hemos sido muy recurrentes. Porque pasa por un corte. No. En plan, y otra. Sí, que nos cortan las alas, básicamente. Que siempre nos están diciendo, hay que emprender. Pero ¿cómo que emprender si no haces más que ponerme cortapisas? Es justo todo lo contrario lo que está ocurriendo. Entonces, es otro mensaje contradictorio. Hay que mover el culo. Hay que fomentar que la gente sea proactiva, pero cuando de repente te haces autónomo, se te quitan las ganas, para empezar, porque el papeleo ya es mareante. Después, cuando ves las fiscalidades, dices tú, pero entonces ¿yo qué gano? No gano absolutamente nada. Tengo que estar trabajando en 5, 6 o 7 sitios y además que me paguen esos 6 o 7 sitios para yo poder llegar a fin de mes. Es decir, te metes en un círculo y dices tú, mira, que le den por saco, yo no quiero ser emprendedor y me voy a otro sitio donde me lo pongan mucho más fácil. Y eso es lo que hemos estado diciendo muchas y muchas veces durante todo este año, entre otros temas, que han sido muchos, evidentemente. Hemos hablado de la subida de la luz también. De la energía, el tema de por qué somos un país que podemos generar tanta energía y no estamos conectados. Que por fin parece ser que se ha llegado a un pequeño entendimiento con Francia, pero eso también lo hemos dicho bastantes veces. Pero es que eso también parte de un problema de que uno de los países de Europa con más sol ha olvidado las energías renovables con las cuales fuimos España punteros durante muchísimo tiempo. O sea, desde que nacieron las energías renovables, desde los primeros momentos fuimos de los mejores países en este sentido, y cada gobierno que ha ido pasando, cada gobierno se ha ido cargando este sector poco a poco, para que se tenga que ir a otros países o perder cantidades ingentes de dinero en las inversiones iniciales. Que es algo que sinceramente no entiendo. Entiendo desde el punto de vista de que las empresas energéticas españolas han hecho todo lo posible para que eso suceda. Sí, claro. Sí, ha sido poner piedras en tu propio camino. Pero como ciudadano, desde luego, no lo entiendo, porque era otra manera de crear trabajo, de crear dinero, de crear energía barata. Sí, convertirnos otra vez en lo que decíamos antes. Un país puntero en I+D, o sea, hacer una industria, ya más importantísima, que es la de la energía, en el cual todo el mundo nos mirara. Y sí, nos estuvieron mirando, pero vuelvo a lo de antes. Si toda esa energía resulta que yo no se la puedo vender al vecino de al lado, porque el vecino de al lado tampoco quiere, que esa es algo importante, que habrá mucho en la Unión Europea, el Parlamento Europeo, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero si entre nosotros los europeos no nos ponemos de acuerdo y nos estamos haciendo la competencia ya más desleal, pues al final todo se queda en muy bien, muy bonito, agua de borrajas, pero... Bueno, pero si en lugar de penalizar a las casas o empresas o personas que tienen paneles solares, porque eso no beneficia a las grandes energéticas, tú imagina la cantidad de empresas pymes pequeñas que se hubiesen beneficiado de tener unas placas en sus negocios para ahorrarse el dinero que le tendrían que estar pagando a las energéticas. Y con ese dinero podían haber invertido en I+D, en trabajar, en dar un sueldo, aunque sea un sueldo de mini job a alguien para que empiece a trabajar. Solo con esto ya se empieza, que no digo que tenga que ser la panacea para España, pero no, sería una forma que sumaría, ¿no?, a todo esto. Y nada, como siempre, para atrás. Sí, exactamente. Yo supongo que hay que intentar seguir sumando para ver un horizonte por lo menos más optimista. Estamos viendo noticias de última hora, estábamos viendo un poco las noticias por dónde van a ir, pero... ¿Ustedes tienen carta para los Reyes Magos? Yo les voy a preguntar, a ver, claramente si tienen algún deseo para las Navidades, porque así yo creo que es la mejor forma de despedir una tertulia de cumpleaños, ¿no? Es momento de soplar las velas y de pensar a lo grande. Estoy aterrorizado. Ricardo ha sacado el teléfono y ya empezó a mirar. Sí. O sea, es que... Está buscando la nota, ¿no? Tiene una página web de regalos. En la Plaza en Llamas tengo una tienda online por si queréis comprar regalos para vuestra familia. Lo dejo ahí el mensaje subliminal. La verdad es que no tengo nada pensado. Bueno, que la gente pueda votar y que no pase nada después de las elecciones generales. Nada grave, quiero decir. Gane quien gane.
porque siempre tengo un temor conspiranoico de que si gana según qué partido igual pasa algo muy grave. Y, en fin, no lo sé. La verdad es que me pilla en frío la pregunta, pero voy a dar paso a los demás, a ver si quieren opinar algo. No, nunca me he planteado este tema. Creo que ya, por lo menos ahí hemos llegado, ¿no? A tener un cierto sentido europeo moderno para saber que, bueno, me puede parecer mal que gane el que no es el mío, pero bueno, para llegar a un sentido democrático básico, por lo menos para aceptarlo y que no haya ningún tipo de cosa anormal, ¿no? Hombre, yo le pediría pues las típicas cosas al año nuevo, pues que se avance hacia la resolución de los verdaderos problemas de los ciudadanos, el paro, y, bueno, de alguna manera a mí los problemas de los políticos me preocupan menos, me preocupan más los problemas de los que están a mi lado, de los que ves por la calle. Y creo que esos, desgraciadamente, no van a tener soluciones a sus problemas de la mano de los políticos. Entonces, bueno, pues que pase el milagro de la Navidad y que caiga, llueva trabajo, llueva dinero, llueva inversión. Y bueno, pues soñar es gratis, es de las pocas cosas que quedan gratis, y también está bien que en un cumpleaños como este pues soñemos, ¿no? Yo, como ya está cerca de la Navidad, le pediría algo un poco más intangible, que es que le enseñe sobre todo a nuestros políticos, que les traigan valores, que les traigan intangibles, que les traigan saber ser, saber estar. Saber escuchar. Saber escuchar, es decir, todas aquellas cosas que si entre todos las hiciésemos, la situación, yo estoy convencido que sería muchísimo mejor de lo que es ahora. Si la gente fuese honesta, fuese responsable, seguro que otro gallo cantaría. Yo en ese sentido creo que tengo dos. A nivel laboral, yo pido que vayamos encontrando algún modelo sostenible, alguna pequeña estructura que por lo menos sepamos hacia dónde vamos. Y a nivel político, y perdonadme la agresividad, pero que se acaben las gilipolleces y las chorradas. Es decir, que vale ya. Es decir, yo entiendo que estamos en pre-campaña y que hasta que llega unas elecciones estamos con estas discusiones estúpidas de tú eres bolivariano, tú eres un facha, tú eres un no sé qué, tú eres un no sé cuántos. Sí. Pero oiga, cuando el país era un poco más frívolo nos podíamos permitir esto. A día de hoy no. Es decir, gane quien gane y acabe esto como acabe, que nos dejemos de gilipolleces de una puta vez, y perdonadme la forma de hablar, y oye, vale ya, o sea, vale ya de según qué discursos contra el enemigo. Uniros de una santa vez, porque es la única forma. Ni siquiera eso nos va a garantizar que el país vaya a ir a mejor, pero hostias, es el primer paso que hay que dar. Pues... Yo es que mi carta sería tan grande que tendremos que estar aquí otra hora. Tú estás en racha, porque has pedido café y lo han traído. Es la primera vez en todo el año. Bueno. Entonces yo creo que estás en racha. Aprovecha tu momento. No quiero abusar. No quiero abusar porque que la lista sea muy larga. Pero vamos, la verdad es que me ha gustado lo de... Habría que dejarse tanta gilipollez. Sí que es verdad. O sea, yo intento siempre mirar un poco las cosas desde fuera, incluso desde fuera de mi propio punto de vista. Y de verdad, es que no solo me agota, sino que me cabrea. Porque, chico, hace 10 años nos podíamos permitir estas frivolidades de que os metéis con unos, porque al final, luego lo vemos, por ejemplo, en el Congreso, cuando ves que luego todos son colegas. Claro. O sea, al final están jugando ese juego político. Sí. Cojones, es un juego, pues vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a dejarnos ya de ese juego. Con ustedes se odian, me parece perfecto. Están unos acojonados porque a lo mejor les quitan el sillón, y otros porque si no ganan con esa enmienda a la totalidad que ha hecho Podemos se tienen que largar, o si le sacan otro chanchullo. Oiga ustedes, que tenemos a casi 6 millones de parados y un país en una situación muy grave. Vamos a dejarnos de chorradas de una vez y ya, es que ni siquiera, fíjate, antes empezó diciendo a partir de las elecciones, antes, por favor, es que estamos en un país, en una situación de total emergencia y tenemos que dejarnos ya de ese tipo de tonterías. Yo firmo totalmente debajo de lo que acaba de decir Carlos, y pediría básicamente eso, pues políticos y también empresarios y sindicalistas a la altura de la situación que merece el país. Porque es que realmente, como dice Carlos, hay que dejarse de perder el tiempo de disputas absurdas, y lo que necesita básicamente este país es eso, alguien que lleve las riendas